el año 2019 llamada Obsession. En una granja, Sonny detiene a Larissa para reclamarle por estar con su esposo, ya que estos se deshacerán de él como acordaron. Luego, estos entran a la casa. Varios meses antes, Sonny toma un largo viaje para mudarse a un nuevo lugar, ya que tiene una propuesta de trabajo como mecánico. Pero al llegar al taller, la persona que le ofreció el trabajo no se encuentra y quien está en su lugar le dice que el trabajo ya ha sido tomado por alguien más. Sonny está muy decepcionado ya que abandonó todo para ir hasta allí y ya no le queda dinero, así que este no tiene más opción que pasar la noche en la calle. Mientras Sonny trata de dormir, un señor camina hacia su auto cuando alguien trata de robarle. Al ver esto, Sonny ayuda al señor a ahuyentar al ladrón. Luego de esto, el señor se presenta como George. Mientras estos hablan con la policía, la joven esposa de George, Larissa, llega al lugar muy preocupada. Luego George le ofrece a Sonny llevarlo a su propia casa como agradecimiento. Allí este le ofrece un trabajo como mecánico en su granja y se podrá quedar en una pequeña casa en su propiedad. Más tarde George discute con su esposa ya que esta no está muy feliz con la idea de que Sonny se quede allí. Durante los siguientes días, Sonny trabaja muy fuerte reparando las máquinas de la granja y siempre cruza miradas con Larissa, hasta que un día esta lo confronta y le exige que no la mire de la manera en que lo ha estado haciendo. Sonny le dice que para que ella se dé cuenta que él la ha estado mirando, quiere decir que ella también lo ha estado mirando a él. En la noche, después de cenar, George le ofrece algo de tomar a Sonny, así que este último va a la cocina por algo de hielo. Allí este encuentra a Larissa. Sonny toma el hielo y toca a Larissa indecentemente, pero esta no lo detiene. Sonny solo se detiene cuando escucha que George lo llama. Más tarde ambos no pueden dormir pensando lo que ha pasado. En la mañana siguiente Sonny le informa a George que ha encontrado un carburador para su auto, pero que se debe apresurar antes de que alguien más lo compre, y George va de inmediato a comprarlo. Sonny se mantiene trabajando mientras Larissa va con él a preguntarle por su esposo, y Sonny le responde que este estará fuera de la casa por unas 4 horas. Larissa se iba a retirar, pero Sonny la detiene con sus manos sucias de aceite. Larissa le reclama por esto, pero de repente lo besa, y todo termina en estos teniendo intimidad en ese lugar. Horas más tarde, George regresa con el carburador. Mientras George prueba el auto, Sonny le dice a Larissa que deben de ser más cuidadosos, pero esta le dice que algo así no volverá a pasar. George regresa y le regala el auto a su esposa. En la noche, George y Sonny se cuentan chistes sucios, algo que no le gusta mucho a Larissa, así que esta se retira. George tomó mucho y este se queda dormido en el sofá, así que Sonny aprovecha ese momento para ir a la habitación de Larissa y esta ya esperaba por él. Estos vuelven a hacer lo que hicieron en el taller, pero esta vez en la cama de George. Al terminar, estos hablan de sus vidas. Larissa le cuenta cómo conoció a George y Sonny le dice que él se crió en una vecindad muy peligrosa y que prefería morir antes de ver a su hijo crecer allí. En la mañana siguiente, George lleva a Sonny a un lugar en el campo y le dice que dentro de poco construirán una carretera nueva con dirección a un lugar muy transitado que solo se encuentra a 1 milla de allí. George tiene la idea de construir un parque automovilístico. George está muy entusiasmado con su idea y quiere que Sonny le ayude a concretarla. Después de esto, Sonny lleva a Larissa y le explica la idea de George. Esta se emociona mucho al escuchar el plan de su esposo, así que esta sutilmente le propone a Sonny eliminar a George para así ella quedar a cargo de su empresa. Sonny le dice que por algo así le darían la pena de muerte y se niega a eliminar a George. Más tarde George le cuenta su plan a Larissa que estará listo en unos 6 meses. Larissa se muestra muy feliz mientras que Sonny muy celoso solo puede observar. Así que en la noche este confronta a Larissa y acepta eliminar a George. Luego estos entran a la oficina de Larissa en donde terminan haciendo aquello otra vez. Varios meses después Sonny se retira por unos días a otro trabajo, pero en realidad es para encontrarse con Larissa en un motel. Allí este tiene la idea de cómo exterminar a George. Las semanas pasan y mientras George está muy ocupado con las construcciones, Sonny y Larissa continúan viéndose a escondidas. Un día Sonny va por Larissa a la oficina y le muestra cómo él pretende estar trabajando debajo del tractor, y cuando George esté en la posición indicada, Larissa tendrá que alar una palanca para que el tractor caiga sobre George.
y así todo parecerá un accidente. Larissa se niega a hacerlo, pero Sonny logra convencerla de que es la única manera. En el día siguiente, Sonny le pide a George que le ayude con el viejo tractor. Mientras George lo ayuda, Larissa entra, ala la palanca acordada y el tractor cae sobre George, pero la mano de Sonny queda atrapada abajo del tractor. Sonny le dice a Larissa que se retire y se deshaga de los zapatos. Esta toma el auto y lanza los zapatos en el camino. Sonny llama a emergencias y cuando Larissa regresa, el detective Crawford le cuenta lo sucedido con su esposo. Y al ver el cuerpo, esta actúa como si no supiera lo que ha pasado. Poco más tarde, el detective le cuenta a su compañera Elias que tiene la idea de que Larissa estaba presente en el momento del accidente, y al sus zapatos ensuciarse de sangre, esta se deshizo de ellos. Sonny regresa y le pregunta por los zapatos, así que estos van y luego de varias horas logran encontrarlo y los queman. Sonny y Larissa pasan los siguientes días sin cruzar muchas palabras. Esto para no levantar sospechas. En una mañana, el detective visita el lugar en donde pasó todo. Este interroga a Sonny ya que todo parece un poco extraño para él. Sonny le dice que lo puede llamar si en realidad necesita algo. El detective se retira y unos segundos después Larissa, quien escuchó todo, va con Sonny y le confiesa que no pudo dormir pensando en lo que hicieron. Pero estos no se dan cuenta de que el detective aún los está observando. Durante los siguientes días, Larissa trata a Sonny con desprecio y ni siquiera permite que éste le ayude. Hasta que una noche Sonny no logra controlar sus deseos y entra a la casa para nueva vez estar con Larissa. Durante las siguientes semanas, Larissa oficialmente continúa con los planes de George, pero ahora como propietaria absoluta. Una noche, el detective se comunica con Sonny y le pide volver a encontrarse con él en el día siguiente, lo que los pone muy nervioso. En el día siguiente, Larissa compra unas pruebas de embarazo. Después de esperar por más de una hora, Sonny es interrogado. Esta vez el detective le confirma que él no cree que lo que ocurrió con George fue un accidente. Este le dice que según los exámenes médicos, el tractor cayó sobre el cuerpo de George 2 veces. Sonny niega todo esto, pero el detective incluso le muestra un video que él mismo creó sobre cómo él cree que pasaron las cosas. Crawford le dice que está seguro de que él preparó todo solo para que el tractor cayera sobre George o lo hizo junto con Larissa. Al Sonny retirarse, recuerda cómo en realidad pasó todo. George quedó vivo cuando el tractor cayó sobre él, así que Larissa lo volvió a subir. Sonny sostuvo la cabeza de George para que Larissa vuelva a jalar la palanca, y así fue como su mano quedó atrapada. Poco después, el detective llama a Larissa y le pide que vaya a la estación de policía. Esta entra en pánico y le confiesa a Sonny que está embarazada. Sonny se queda sin palabras al escuchar la noticia. Luego Larissa va con él a la habitación y le agradece de la única manera que ella sabe. En el día siguiente, Sonny va con el detective y confiesa que él fue quien planeó y ejecutó todo, y le asegura que Larissa no tuvo nada que ver en la muerte de su esposo. Larissa despierta y encuentra una carta de Sonny en donde le dice que se entregó a la policía para salvarla a ella y a su bebé. Los años pasan y Sonny recibe cartas de Larissa en donde le muestra cómo su hijo ha crecido. Así que este le escribe otra carta pidiéndole una foto reciente de su hijo. La idea de George ha sido todo un éxito con Larissa como la dueña. Esta le pide unas fotos familiares a sus empleados y en ese momento llega la carta de Sonny. Pero vemos que aquel hombre que intentó robarle a George está con Larissa, pues resulta ser que Larissa había planeado todo desde un principio para quedarse con la fortuna de George, y las fotos que les ha estado enviando son fotos del hijo de una de sus empleadas. Sonny es llevado a su condena sin saber que solo ha sido manipulado por la mujer de quien él se enamoró. Y este ha sido el video del día de hoy.